Magda, esposa de Magneto, huye estando embarazada de mellizos. Desafortunadamente, ella fallece. Y Boba, una mujer mutante, mujer vaca, los protege y se hace cargo de ellos hasta encontrarles unos padres adoptivos. Estos mellizos eran Wanda y Pietro, quienes se convierten en hijos adoptivos de Maria y Django Maximoff. Tiempo después, Magneto salva a los gemelos de su vida gitana en Rumania, y los hermanos se sienten en deuda con Magneto por haberlos salvado, y como pago a esa deuda, deciden unirse a la Hermandad de los Mutantes, liderada por Magneto. Wanda tuvo algunas diferencias con Magneto respecto a la forma de actuar, incluso llegó a realizar acciones para tratar de detener sus planes en contra de los X-Men. De igual forma, Wanda y Pietro se dan cuenta que Magneto está dispuesto a sacrificarlos si es necesario para lograr su cometido de matar a todos los X-Men. Wanda y Pietro consideran como saldada la deuda con Magneto y deciden renunciar a la Hermandad de Mutantes y unirse a los Vengadores para realizar el bien y proteger a la humanidad. La frase más impresionante es la de No More Mutants, en la que crea una realidad alterna en donde no existen los mutantes. Además, esta frase reafirma las otras dos, ya que no puedes defenderte y no puedes escapar del gran poder y determinación de la Reina del Caos. Feminismo. Aunque las encarnaciones posteriores adquirieron connotaciones feministas, el personaje de Scarlet Witch no fue concebido teniendo en cuenta las ideas del empoderamiento femenino. En su debut, en la década de 1960, se asumió que los lectores de los cómics de superhéroes eran exclusivamente masculinos, y el género estaba dominado por hombres, tanto en términos de artistas creadores como de personajes que creaban. La Bruja Escarlata se concibió así como un personaje femenino simbólico con un poder pasivo, y se usó principalmente para tramas de relaciones interpersonales, tal vez para atraer a las lectoras que se creía que preferían los cómics románticos. Al paso de los años, Scarlet Witch se convirtió en un personaje más fuerte e independiente con poderes mejorados y una familia. A pesar de que el personaje no fue creado con esa intención, en los últimos años y gracias al universo cinematográfico de Marvel, Scarlet ha tomado un papel muy importante dentro del empoderamiento femenino. Discriminación. Lucha racial. Scarlet Witch inicia su historia formando parte de la Hermandad de los Mutantes. Los mutantes son una clara alegoría a la lucha racial. Episodio de la historia estadounidense. Un grupo de personas que luchan contra la discriminación y por ser reconocidos como humanos en una sociedad que los desprecia. De Malcolm X y Martin Luther King a Magneto y el Profesor X. La lucha en este caso de mutantes y no mutantes tiene una gran similitud en la visión integracionista y no violenta de Charles Xavier, Martin Luther King y la visión más radical de Magneto, Malcolm X. No son similitudes copiadas al pie de la letra, pero sí se basan mucho en ellos. Otro punto aclaratorio es que Magneto no es visto como el villano de la historia, simplemente tiene una opinión diferente. El verdadero villano de los X-Men es la discriminación. Salud mental. Wanda es alguien que se presenta con una enfermedad mental. La vida de Wanda fue manipulada de las formas más desgarradoras. Perdió a sus hijos y a su esposo, y su tiempo con Magneto creó una base emocional inestable. Gran parte de su historia desafió estas tragedias. Existen diversas historias que ejemplifican cómo Wanda sufre diversas facetas de su salud mental. En Scarlet Witch número 2, Wanda le revela a Hawkeye que no bebe porque toma medicamentos para la depresión. Esta escena estaba en un panel de una página, pero es poderosa para demostrar que, al menos, uno de nuestros héroes se enfrenta a algo que muchos de nosotros hacemos. Actualmente, se estima que entre el 5% y el 10% de las personas son diagnosticadas con un trastorno depresivo mayor, pero muchas más experimentan al menos un episodio depresivo a lo largo de sus vidas. Puede ser complicado capturar todos estos síntomas dentro de un cómic cuando tienes que contar una historia más amplia, y es posible que Wanda no los muestre todos, pero ese es otro punto importante. Las enfermedades mentales, en particular la depresión, no siempre se ven como pensamos. Wanda no tiene que parecer deprimida para experimentar depresión.
Feminismo. La historia originalmente estaba formada por Valkyrie, Black Widow, Scarlet Witch, Wasp y Medusa. Las Lady Liberators buscan acabar con el patriarcado venciendo a los villanos y peleando con los superhéroes del grupo de los Avengers. Sin embargo, para el final de la historia, resulta que en realidad estaban siendo controladas por Enchantress. Este tipo de situaciones subraya la mentalidad de The Boys Club, que existe en los cómics de superhéroes. La segunda ola del feminismo en Estados Unidos es un periodo de actividad y pensamiento feminista que comprende desde principios de la década de 1960 hasta los años 1980. El movimiento tuvo una importante influencia en el mundo occidental, impulsando la reclamación de los derechos de las mujeres más allá del derecho al voto. Mientras que el feminismo de la primera ola se centró principalmente en el sufragio y en eliminar los obstáculos legales a la igualdad de género, el feminismo de la segunda ola incorporó el debate sobre temas como sexualidad, familia, trabajo, derechos reproductivos, desigualdades de facto y desigualdades legales. El feminismo de la segunda ola también llamó la atención sobre los problemas de la violencia doméstica y la violencia conyugal. Chauvinismo. En el cómic, múltiples veces las mujeres de Lady Liberators se refieren a los hombres como chauvinist pigs. Esto es una referencia al movimiento chauvinista. Sin embargo, existe una confusión en cuanto a términos, pues el chauvinismo no tiene nada que ver con el género ni el sexo. El chauvinismo puede ser entendido como una forma exagerada de alarde del país natal, que llega de la mano del repudio por otras naciones. Por ello, está relacionado con la xenofobia. Esta confusión de términos surge en la segunda ola del feminismo. Desde el principio, y especialmente desde la década de 1960 en adelante, nombrar las experiencias únicas de las mujeres y crear un lenguaje común entre ellas fue crucial para el movimiento de mujeres. Una de las partes más importantes de los superhéroes es el villano al que se enfrenta, el cual le impide realizar sus funciones y va en contra de sus ideales. En este caso, Magneto no solo es un villano, sino que es su padre. Por ello, esta relación crea mayor tensión en la historia, ya que en un principio este usaba a nuestra heroína. Peace was never an option. Like I said, inconsequential. Violence, it is. Cada una de estas frases refleja el espíritu radical del personaje, además de que representan la forma en que desarrolla cada uno de sus planes para establecer a los mutantes como la raza dominante. Peace was never an option if villain it is propone que nunca estuvo de acuerdo en estar en la paz con la raza humana y que planea hacer lo necesario para lograr sus planes. Mientras que, like I said, inconsequential es una frase que dice después de matar a un humano, diciendo que no le importa ese cargo de conciencia. El tema de la raza y la diversidad es uno de los problemas sociales más relevantes dentro de los cómics de X-Men, ya que los mutantes son segregados y violentados por la sociedad y buscan eliminarlos por completo de la Tierra. Esto lo podemos equiparar a lo que ocurre actualmente en el mundo. Como lo mencionamos anteriormente, en los X-Men, el profesor Xavier es una clara analogía con el líder Martin Luther King Jr. y su deseo de que la raza mutante y los no mutantes vivieran en armonía. Por otro lado se tiene la visión de Eric, mejor conocido como Magneto. Su visión de la vida es más vengativa, llena de ira y resentimiento. Anarquía. Magneto considera que los mutantes son personas superiores a los hombres comunes, por lo que no deberían estar oprimidos ni temerle a estas personas. Los mutantes siempre han sido discriminados y temidos. Por esta razón, Eric les planea dar una razón a las personas para temerle a los mutantes. Quiere que el mundo sea liderado por mutantes, causando una guerra de mutantes contra humanos. Esta guerra no simplemente refleja su ideología, sino que también se trata de una venganza contra las personas normales que sin ninguna mutación sometían a la minoría de los mutantes. El Holocausto es parte fundamental al momento de evaluar el contexto detrás de Magneto. Su primera aparición fue en 1963, tan solo unas décadas después de la Segunda Guerra Mundial. Esta tragedia es parte esencial del origen del villano, pues sus motivaciones provienen de dicho evento. Magneto, un sobreviviente del Holocausto, ve a los humanos como malhechores, ya que dentro de los cómics en la isla Genosha, que se cree que hace referencia a la esclavitud afroamericana, también se puede asociar con los campos de concentración del Holocausto.
Después de que los mutantes fueron enviados a la isla para trabajar, se les imprimió un número en la frente similar a los números tatuados en los brazos del pueblo judío en los campos de concentración. Al igual que la esterilización del pueblo judío, en los cómics se aplicaba una cura a los mutantes para esterilizarlos también de su enfermedad, lo que provocaba conflictos entre la raza mutante, pues algunos querían la cura mientras que otros se protegen de ella. Además, la serie de cómics de X-Men ilustra un genocidio de 16 millones de mutantes, que se cree que imitan las trágicas pérdidas del Holocausto. Batman desde la periferia. Muchos de los artículos lo sacan de su nicho y lo insertan en un contexto más amplio, en la cultura y el arte contemporáneo, demostrando en el camino el potencial de análisis que tienen los superhéroes en todos los ámbitos. Batman Day, 21 de septiembre de 2019. Tokio, Johannesburgo, Berlín, París, Barcelona, Sao Paulo, Nueva York, Montreal, Ciudad de México. Obras artísticas con Batman. El artista e ilustrador tomó varias de las pinturas más importantes de la historia de nuestra civilización y les dio un toque muy especial. Lo que hizo Bartan Garnikian fue combinar estas pinturas con escenas o momentos muy importantes de la historia de Batman, incluyendo la nueva imagen del Joker de Jared Leto. Unificación y globalización. El exponer la batiseñal en distintas ciudades del mundo nos permite ver que las historias y los cómics pueden unificar culturas y traspasar barreras, demostrando la importancia de los cómics para el mundo. Fusión entre las artes y lo científico. Como se puede apreciar en el compendio de ensayos acerca de Batman, los cómics y sus personajes han llegado más allá de un simple dibujo animado y de una historia inventada. Batman y los superhéroes se han permeado a través de la cultura pop al grado de llegar a ser un objeto de estudio y análisis. Este conocimiento se difunde a través de la literatura y de la impresión de libros. Ahora, no solo son simplemente formas de entretenimiento, también ya forman parte del conocimiento y de la investigación. Las personas utilizan a los personajes, en este caso Batman, como referente para analizar y relacionar personajes ficticios con situaciones de la vida diaria e incluso de la ciencia. Resulta impresionante ver cómo los personajes pasan de ser planos a tener toda una esfera de percepciones y distintas visiones respecto a distintas áreas de estudio. Lo viejo y lo nuevo. La creación de ilustraciones que integran obras tan relevantes como la Gioconda, El Grito, La Creación, etc., y personajes de la cultura pop son con el fin de entretener y de hacer pasar un buen rato a las personas. Además, esto permite que aquellas personas que no conocen las obras originales tomen interés e investiguen sobre ellas. Batiseñal. Podemos observar que este elemento que hacía que Batman acudiera a rescatar a Ciudad Gótica fue expuesto en distintas ciudades del mundo, no solo representando la importancia del personaje, sino su necesidad para nuestra sociedad. Joker y Batman. La integración de estos personajes populares en obras de arte tan reconocidas como La Noche Estrellada de Van Gogh. Batman y todo el contexto del personaje. Los autores del libro Batman desde la periferia tomaron como inspiración a este personaje y todo su entorno para elaborar un análisis de la historia completa. Además, en sus ensayos, demuestran cómo estas historias ficticias son un reflejo de nuestra sociedad y de la idiosincrasia de la población.
Scarlet Witch es una de las superheroínas más poderosas del universo Marvel. Con un pasado confuso respecto a su origen, obstáculos y retos desde pequeña, ha ido construyendo una personalidad fuerte, pero inestable con indicios de depresión. A pesar de esto, Wanda posee una amplia variedad de fortalezas y poderes, dentro de los que podemos destacar su capacidad de modificar la realidad. Sin embargo, toda fortaleza va siempre de la mano de una debilidad. En este caso, su inestabilidad física, pero sobre todo emocional, puede afectar el desempeño de sus superpoderes. Scarlet, a pesar de no haber sido creada con un propósito feminista, ha tomado popularidad, y hoy en día el personaje se ha convertido en un ícono del poder femenino dentro de un mundo mayormente dominado por hombres. Indudablemente, Scarlet es un personaje lleno de complejidades con un poder inmensurable. Este análisis es un ejemplo de la importancia de los cómics dentro de nuestra sociedad y cómo estos resultan ser un reflejo de nuestra cultura. Además, gracias a personajes como Scarlet Witch, podemos ver cómo estos resuelven diversas problemáticas sociales no solo dentro de los cómics, sino del mundo real.